tardes, profesora. Mire, yo le voy a hacer mi dominio del tema sobre lo que son el ISO 31000 y basándome en las preguntas que usted dejó, este, vamos a empezar con la primera, que es, a lo mejor, eh, volteé a ver para la distinción, pero yo mismo se lo explico. Este, para la historia, por ejemplo, yo investigamos y vimos que el ISO 31000 se creó en los años 60, para, antes se hacía, bueno, un poco de la historia se hacía manual todo, uh, pero pues vieron la forma de poderlo crear, obviamente para la mejora de la empresa, ¿no? Para la mejora de actividades de la organización. La siguiente menciona los nombres de dos principales tipos de riesgos empresariales y su clasificación de cada uno de ellos. Uno de los, bueno, existen varios tipos de riesgos empresariales y nosotros elegimos y vimos que uno de ellos podría ser el riesgo financiero, es el que se relaciona en todas las cosas de dinero, las cosas financieras de la empresa. Son aquellos movimientos de dinero, de financieros que maneja la empresa. Eso podría ser uno de los riesgos. Existen en ese tipo de riesgos los que son financieros, que es el riesgo de crédito, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de gestión, el riesgo de cambio. O sea, existen todos esos tipos de riesgo. En el riesgo financiero, en los otros riesgos pues existen otros tipos. Y el riesgo sistemático. El riesgo sistemático se refiere a los riesgos que están presentes. O sea, es que están presentes en la parte económica, en la parte de ahorita, o sea, en la parte que está manejando ahorita la empresa económicamente, pues está. Esos son los riesgos sistemáticos. También están muy enfocados en lo que es la parte del mercado. O sea, la parte del mercado, de si puede que esté bien, puede que esté mal, puede que esté arriba, puede que esté abajo. O sea, es algo que es incierto, pero de cierta forma podría afectar. Entonces también es un riesgo. La definición de riesgo es peligro. O sea, bueno, yo lo veo así como que es algo, es como peligro a que puedas perder, peligro a que puedas caerte, peligro a que no puedas levantarlo. O sea, entonces en base a eso, pues obviamente para una empresa la parte financiera y la parte sistemática, pues sí es como muy importante, ya que son partes, son dos tipos de riesgos que puede correr. O sea, como puede ir muy arriba la empresa, como puede ir muy bien, como de repente puede caer y es el riesgo de perder toda esa parte, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste la norma ISO 31000-2019? Y lista sus tres áreas básicas. Es una herramienta que establece sus principios e implementación de un sistema de riesgos empresariales. Así como lo habíamos comentado al principio, con respecto a la historia, es eh, esto se creó para, para, para evitar, más bien para ver, comprobar y evitar los riesgos que pueda tener una empresa. Basándonos obviamente en una serie de pasos, procesos, para llegar al objetivo, para llegar a la meta, para llegar a todo eso y que llegues bien. Precisamente por eso se hacen ese tipo de cálculos para saber si realmente la empresa o lo que estás proponiendo para la empresa es viable. También va muy referido a evitar ese tipo, a evitar los tipos de riesgo que existen para que obviamente pues la empresa siga corriendo, ¿no? Si no se evitan, si no se estudian y se trabajan y se evitan, los riesgos pues van a acabar a final de cuentas con eso. Entonces realmente para eso se crea la ISO 31000, para eso se crea y para eso está.
También va mucho dependiendo, por ejemplo, del tamaño de las empresas. El tamaño de las empresas, por ejemplo, si es una empresa grande, este, lo más conveniente es que una persona interna de la empresa se haga cargo de esa parte. Va a haber selecciones como lo que nos enseñaba, de repente así como que esa parte de selección, ¿no? De las personas ideales para poder llevar ese proceso y poder liderar de cierta forma eso para que todo marche bien y esté bien y todo bajo control. Para las empresas pequeñas no es tan viable porque son empresas pequeñas y no es tan grande, no es no hay tanto personal. Entonces ahí lo que se podría ocupar a lo mejor sería una consultoría, una consultora, sí, para poderlos ayudar. Luego viene de los 11 principios de la norma ISO 31000 2019, explica dos. Nosotros elegimos lo que fue la gestión crea valor a la organización. Se enfoca en las relaciones y el comportamiento de las personas que trabajan en la empresa. Se enfocan en ese aspecto con referencia al cómo eres, qué tanto estás aportando, si me convienes o no me convienes, si eres viable o no eres viable. O sea, más o menos se va enfocando en ese aspecto. La gestión crea valores a la organización, pues que obviamente pues todo esté bien, ¿no? Para que tengas gente bien y que tengas personas bien que te ayuden a fortalecer a final de cuentas el trabajo que se está realizando. Y la otra es, debe entrar, dice, debe entrar integrada a los procesos. Esta quiere decir, debe estar integrada a los procesos. Todo es una serie de pasos, por ejemplo, todo es una serie de pasitos que se hacen para poder llegar a cumplir la meta. Eso, nosotros, por ejemplo, si tuviéramos una empresa, no podemos, o trabajáramos en alguna empresa, no podríamos saltarnos ciertos pasos. O sea, tienes que llevar un proceso, tienes que llevar una línea para que tú sepas realmente si es viable lo que estás haciendo, si el camino a donde vas está bien o no está bien, y moverte, ¿no? A final de cuentas, o sea, hacerlo de la mejor manera, con referente a la serie de pasos que te está mostrando. ¿Para qué? Pues para llegar a la meta con éxito. Si uno no lo hace, pues obviamente no vamos a saber qué riesgos existen, a qué nos estamos ateniendo, si la empresa va a estar bien, si la empresa va a estar mal, si puedes solucionarlo o no puedes solucionarlo. Entonces aquí es primero enfocarte realmente bien en lo que, en esa parte de dónde está el problema. Bueno, obviamente con esos pasos tú vas a ir dándote cuenta, ¿no? Existe el problema, pum, ya está el riesgo, ahí está, pum. Y lo que tú vas a hacer es seguir esa serie de pasos para poderlo solucionar y que no afecte de forma directa a la empresa. Al contrario, si lo puedes solucionar para poderla salvar, pues lo haces. Bueno, aquí dice, menciona en listado el nombre de los pasos a seguir para la implementación de un sistema de gestión de riesgos. Le voy a leer el título, pero yo se lo voy a explicar. Dice, la definición de objetivo. La definición de objetivo es esa parte que tú ya pones, esa meta que tú ya tienes. La meta que tú ya tienes está basada en el objetivo que tú estás esperando llegar a alcanzar. Para una empresa, si su objetivo es ser la número 1, pues obviamente tiene que seguir una serie de pasos para poder llegar a ser el número 1. En muchos aspectos, en todos los aspectos, pero la fijación es el objetivo. O sea, la fijación que tú tienes es llegar a eso y ese es tu objetivo. Esa sería la primera explicación. La segunda explicación
sería nombramiento de responsables. Es lo que yo le comentaba hace momento. Yo le comentaba que todas las empresas deben de tener su, su- sus personas como de confianza, para saber quiénes son las más viables, las más ideales para poder llevar a cabo ese proceso, para poder llevar a cabo esa, esa tarea, a lo mejor con gente amando, con gente armando, encargándose de ciertos problemas, encargándose de esto, pero tiene que ser una persona viable. Le comentaba nuevamente, esto va dependiendo también mucho del tamaño de la empresa. Si la empresa es pequeña, pues obviamente va a necesitar ayuda de fuera, de ayuda externa. Si la empresa es grande, no la va a necesitar tanto, puesto que son empresas grandes y obviamente pues lo más viable es que sean el candidato ideal sea de la parte externa, de la parte interna de la empresa. O sea, sería una persona dentro de la empresa. Y en una empresa pequeña tendría que ser fuera de la empresa. Dice, identificación de riesgo. La identificación de riesgo es saber qué es lo que está mal, qué es lo que te está afectando. Tú ya hiciste un análisis completo, o sea, tú ya hiciste un análisis de lo que es, de toda tu empresa. Si ya hiciste un análisis de toda tu empresa y lo que pasó después es que te apareció un riesgo, ¿no? Como los riesgos que comentábamos, ¿no? El riesgo financiero o cualquier otro tipo de riesgo. Ya viste cuál es el problema, ahí está el problema, ¿sí? Para esto se podría ocupar mucho un flujograma para seguir esa serie de pasos y ver dónde está mal o dónde está el riesgo para regresar, ¿no? Y solucionarlo de cierta forma. Entonces, haces un análisis completo de la empresa y identificas el riesgo. Identificas el riesgo y por ende obviamente haces el proceso, la serie de pasos para poderlo solucionar. Pero por lo pronto primero es el análisis, después es la identificación del riesgo para saber en dónde estamos mal. El análisis de riesgo. El análisis de riesgo es establecer y valorar. El análisis de riesgo es establecer y valorar lo que está pasando. O sea, ya encontraste el riesgo, ok, ahí está el riesgo. ¿Qué vas a hacer? Vas a analizarlo. Vas a analizarlo de cierta forma que tú puedas encontrar la manera de poder solucionarlo. O sea, tú vas a analizar los pros, los contras, si está bien, si está mal, si es viable hacer esto, no es viable. Entonces, ya está tu riesgo. O sea, está tu riesgo. A lo mejor vamos a ponerlo como uno de los riesgos que yo puse, ¿no? Que podría ser el financiero o el otro, el de... Ay, no me acuerdo. El de los empleados. Este, tú sabrás, tú sabrás cómo ya en base a ese análisis que estás poniendo en tu riesgo, pues tú sabrás qué hacer. O sea, realmente si es financiero y a lo mejor es falta de, pues a lo mejor pides al banco, buscas algún prestamista, no sé, lo que sea, ¿no? Si es de la otra parte, de la parte de los trabajadores, pues obviamente buscas el problema y lo solucionas. Ese podría ser el análisis del riesgo. El análisis es analizarlo, analizar pues lo que está mal. Dice, definición de las respuestas de riesgo. La definición es ya lo que te sale, el resultado que te sale después de analizar tu problema, después de analizar tu riesgo. Tú ya hiciste tu análisis, tú ya lo checaste, pum, ya lo viste y de repente ¿no? Ya te salió el resultado. En base a ese resultado tú vas a saber qué hacer. O sea, en base a ese resultado tú vas a saber qué hacer para poderlo solucionar. Y pues hasta ahí queda, profesora, la explicación de los temas. Estuve viendo los títulos y todo, pero la explicación es mía, bueno, más que obvia, ¿no? Porque es inigualable mi explicación. Espero haya sido de su agrado, profesora, y de verdad
Espero haya sido de su agrado. Espero haya sido de su agrado. Y disculpe la tardanza, lo que pasa es que uno anda ahí atorado, pero sí, 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 sí. Que tenga muy buena tarde, profesora. Hasta luego.